La primera vez que vi 10.000 reales en mi cuenta, sucedió algo extraño. No salté de alegría, no salí corriendo a gastarlo. En realidad me congelé, porque ahí, en ese número redondo, silencioso, surgió la pregunta que lo cambió todo. ¿Por qué tardó tanto en pasar esto? No fue solo acerca del dinero, fue sobre todo lo que reveló. Las creencias que yo llevaba, las limitaciones que creía reales, la versión antigua de mí que de repente resultó demasiado pequeña para seguir existiendo. Nadie habla de esto. Todo el mundo se enfoca en el cómo llegar allá, pero casi nadie te cuenta lo que cambia después. El giro mental, el choque de identidad, el riesgo silencioso de volver a sabotearte, ahora con más que perder. Si ya sentiste que 10.000 era una barrera imposible, o si estás cerca de romper ese techo, este video es tuyo, porque todo cambia después de ese punto. Y si no entiendes qué, podrías terminar volviendo a donde empezaste. Si esto ya te picó por dentro, deja el like y suscríbete al canal. Lo que te voy a contar ahora, nadie te lo contó, pero te reconocerás en cada detalle. Tópico 1. Nunca vuelves a ver el dinero como algo distante. Antes de los 10.000, el dinero era algo que siempre veía de lejos, como si perteneciera a otra realidad, a otras personas, a un mundo donde yo no tenía pase libre. Incluso cuando me esforzaba, ahorraba, trabajaba el doble, la cuenta nunca cerraba. Y eso me hacía creer que tal vez el problema era conmigo, que quizá no había nacido para eso, pero lo que no sabía era que, más que números, lo que faltaba era una experiencia. La experiencia de ver un valor significativo en la cuenta y darte cuenta, yo creé esto. No fue un regalo, no fue suerte, fue resultado. Cuando llegué a los 10.000 por primera vez, el dinero dejó de ser teoría, se convirtió en materia, palpable, y con ello llegó una percepción que me atravesó. Si logré esto una vez, puedo hacerlo otra vez, y mejor. Lo que cambia no es solo la cantidad, es tu relación con el dinero. Deja de ser un sueño lejano y se vuelve una consecuencia directa de tus decisiones, de tu disciplina y de tu valentía para posicionarte. Y lo más curioso, empiezas a sentir menos miedo de perder y más miedo de volver a vivir con poco. Porque ahora sabes lo que es posible. Comenta, el dinero ya no es un misterio. Si tú también sentiste que el primer gran valor en cuenta lo cambia todo, incluso la forma en que te ves a ti mismo. Tópico 2. Dejas de conformarte con lo mínimo y comienzas a exigir más de ti. Antes de los 10.000, me convencía de que lo poco era suficiente. Me repetía mentalmente, está bien así, al menos tengo trabajo, algún día mejora. Pero en el fondo, eso era conformismo disfrazado de gratitud. Cuando el dinero empezó a llegar de forma diferente, más fluido, más constante, lo que cambió no fue solo mi estilo de vida, fue mi estándar interno, porque a partir de entonces entendí que aceptar migajas, emocionales o financieras, era una elección. Y peor aún, una elección que repetía sin darme cuenta. Los 10.000 funcionaron como un espejo, me mostraron de lo que era capaz, y más aún, revelaron todo lo que había estado dejando de lado por miedo a parecer codiciosa, egoísta o exigente en exceso. ¿Y sabes qué más? Empecé a exigir más de mí misma, pero de una manera nueva, sin culpa, sin látigo, sin autoboicot. Me exigía porque sabía que podía más. Sabía que lo que ofrecía al mundo aún era solo una fracción de lo que existía en mí. Desde entonces, todo está bien así, se convirtió en señal de alerta. Cada excusa se volvió invitación a la acción, porque lo mínimo ya no tenía sentido para alguien que había probado el sabor de la abundancia, aunque fuera inicial. Comenta, ya no acepto migajas. Si tú también entendiste que conformarte con poco, después de conocer tu potencial, es un retroceso disfrazado de humildad. Tópico 3. Te das cuenta de que quien gana más tiene que pensar distinto, o lo pierde todo. Cuando los 10.000 cayeron en la cuenta, me sentí invencible. Por unos días, me di gustos, alivié deudas, pagué todo al débito. La sensación era de victoria, pero fue solo una semana después cuando recibí el primer golpe invisible de esta nueva etapa. El dinero desaparece más rápido de lo que imaginas, si sigues pensando como antes, porque ganar más, sin cambiar mentalidad, solo convierte gastos pequeños en gastos grandes. La misma lógica de escasez, ahora disfrazada de confort. En mi caso aún no sabía manejar el nuevo nivel. Tenía miedo de invertir. Pensaba que ahorrar era sinónimo de privación. Vivía de recompensas emocionales. Me lo merezco, luché mucho, puedo ahora. Y así, vi esos primeros 10.000 escurrirse entre los dedos, sin dejar nada sólido. Fue entonces que entendí, quien crece financieramente necesita crecer mentalmente también, o vuelve al punto cero. Fue un choque, pero también una liberación.
porque a partir de ahí dejé de ver al dinero como un fin y empecé a verlo como semilla. Y la semilla necesita suelo, rutina, protección. Hoy, si gano 10.000, no pienso en cómo gastarlo. Pienso en cómo mantenerlo, en cómo protegerlo, en cómo multiplicarlo sin prisa. Comenta, soy guardiana de lo que conquisto. Si tú también entendiste que no basta con ganar más, es necesario convertirse en otra persona para sostener ese nuevo nivel. Tópico 4. Las personas a tu alrededor empiezan a tratarte diferente, y no siempre es algo bueno. Cuando empiezas a ganar más, crees que todo a tu alrededor va a mejorar. Y en algunos aspectos realmente mejora. Tienes más opciones, más comodidad, más voz. Pero también descubres un lado para el que nadie te prepara. Las relaciones cambian, y no siempre para bien. En mi caso fue casi inmediato. Algunas personas empezaron a admirarme más, otras a ponerme a prueba, y algunas simplemente desaparecieron. Gente que antes compartía planes, empezó a medir las palabras. Gente que pedía consejos, comenzó a lanzar indirectas. Y lo que más dolió, algunos se alejaron como si mi logro fuera una ofensa personal. Eso me sacudió. Por un momento, casi me saboteo para no incomodar. Quise probar que seguía siendo la misma, pero ya no lo era. Y está bien. Ganar más no cambia solo tu cuenta bancaria. Cambia tu energía, cambia tu postura. Y eso incomoda a quienes no quieren moverse. No todos van a alegrarse por ti, y eso también está bien. Hoy elijo con más criterio. Quién me rodea, quién me escucha, con quién comparto. No por arrogancia, sino por protección. Porque la libertad financiera también exige libertad emocional. Comenta, no todos van conmigo, y está bien, si tú también sentiste que crecer te obliga a filtrar, incluso los lazos. Tópico 5. Empiezas a entender el verdadero valor del tiempo. Y ya no lo cambias por cualquier cosa. Antes de los 10.000, pensaba que el tiempo era lo que quedaba después del trabajo. Era el intervalo entre tareas, el espacio entre las cuentas. Me entregaba por completo a todos. Aceptaba cualquier reunión, compromiso o favor, mientras entrara en la agenda. Pero cuando empecé a generar más dinero con lo que sabía, algo cambió. Me di cuenta de que mi tiempo era el activo más valioso que tenía. Ganar más me enseñó que productividad sin propósito es solo desgaste. Que estar ocupada no es lo mismo que estar avanzando. Y que cada hora mal utilizada cuesta caro. No solo en dinero, sino en energía, claridad y paz. Empecé a rechazar encuentros sin sentido, a filtrar invitaciones, a poner límites en conversaciones que me drenaban. Y más aún, aprendí a dar valor a lo que antes regalaba, mi conocimiento, mi atención, mi entrega. Lo más curioso es que, cuando empecé a valorar mi tiempo, los demás también lo hicieron. Porque el mundo responde a cómo te tratas a ti misma. Hoy no cambio mi tiempo por cualquier cosa, porque sé que cada hora puede ser una semilla o un pozo. Comenta, mi tiempo es mi activo más valioso. Si tú también entendiste que tu riqueza empieza cuando dejas de entregarte sin dirección. Tópico 6. Empiezas a invertir en silencio y a construir seguridad, no solo estatus. Cuando llegué por primera vez a los 10.000, la tentación de mostrar fue inmediata. Esa necesidad de probar que había ganado, de postear, de contar, de usar el dinero como trofeo. Y por un tiempo cedí. Compré cosas para impresionar. Gasté más de lo que debía en experiencias que apenas disfruté. Y me encontré otra vez vacía, con una cuenta que volvía a disminuir. Fue un golpe, pero también una advertencia. Ganar bien no es lo mismo que estar segura. Después de eso, empecé a observar a mujeres con patrimonio, no solo apariencia. Vestían bien, pero con intención. Gastaban, pero nunca todo. Invertían en silencio. Y sabían que la verdadera seguridad era invisible. Desde ahí, cambié el deseo de aplauso por estrategia. Estudié sobre fondos, fondo de emergencia, diversificación. Y creé un pacto conmigo misma. Mi cuenta va a crecer sin que nadie tenga que verlo. Hoy, mientras muchos gastan para aparentar, yo construyo para permanecer. Y entendí que el estatus desaparece. La seguridad te sostiene. Comenta, construyo en silencio. Si tú también entendiste que tu riqueza no necesita audiencia, solo estructura. Tópico 7. Empiezas a verte a ti misma como una empresa, y la gestionas como tal. Antes de los 10.000, me movía por la emoción. Si entraba dinero, lo gastaba. Si sobraba tiempo, producía. No había estrategia. Solo ganas, urgencia, improviso. Pero cuando el dinero empezó a tener otro peso, entendí que necesitaba otro comportamiento. Porque seguir actuando como amateur mientras mi ingreso crecía era el camino más rápido de volver al punto cero. Entonces tomé una decisión que lo cambió todo. Me iba a tratar como una empresa. Y eso no significa frialdad. Significa gestión. Significa separar cuentas personales y profesionales.
analizar ingresos y gastos, tener rutina de cierre de caja, revisar metas, planificar inversiones, poner orden donde antes solo había impulso. Me convertí en mi propia CEO y con eso mi vida ganó claridad. Porque cuando te organizas como empresa, dejas de tratarte como un experimento. Y poco a poco, lo que parecía exagerado se volvió estándar. Y el estándar, libertad. Hoy sé que cada real que entra tiene un destino. Cada decisión tiene un impacto. Y cada elección me acerca, o me aleja, de lo que estoy construyendo. Comenta, soy la CEO de mi vida. Si tú también entendiste que la riqueza exige gestión, no solo intención. Tópico 8. Entiendes que los 10.000 no son la cima, son solo el comienzo. Durante mucho tiempo traté los 10.000 como la línea de llegada. Pensaba que al alcanzarlos, todo estaría resuelto. Como si fuera el fin de la escasez, el inicio de la libertad y la prueba de que había vencido. Pero cuando ese número apareció en la cuenta, junto con la satisfacción vino algo que no esperaba. Un silencio incómodo. Porque no hubo fuegos artificiales. Nadie me felicitó. Y más aún, me di cuenta de que todavía quedaba mucho camino por recorrer. Los 10.000 no me dieron libertad, me dieron estructura, me mostraron que a partir de ahí, el juego subía de nivel, y que el siguiente nivel exigía más visión, más estrategia, más fortaleza emocional. Ahí entendí que eso era solo el primer escalón, y que tratar ese escalón como si fuera la cima sería el error que me volvería a encerrar. Fue en ese momento que reescribí mi objetivo. Ya no era llegar, era construir un nuevo estándar. Sostenible, escalable e intencional. Porque el problema nunca fue hacer 10.000. El verdadero desafío es convertirse en una mujer que sabe qué hacer con eso y con lo que viene después. Comenta, 10.000 es solo el comienzo. Si tú también entendiste que quien quiere verdadera libertad no se detiene en el primer hito. Tópico 9. Entiendes que quien gana más necesita más silencio, no más exposición. Pensaba que, al empezar a ganar más, por fin tendría el derecho de gritarle al mundo. Mostrar. Probar. Responder con resultados a todo lo que un día me subestimaron. Y al principio lo hice. Hablé de más. Me expuse de más. Compartí planes con personas que ni siquiera sabían manejar los suyos. Pero la euforia del reconocimiento es pasajera. Y lo que deja muchas veces es energía drenada y exposición innecesaria. Con el tiempo, y con algunos aprendizajes duros, entendí algo simple. Cuanto más creces, menos hablas. Más eliges. Más te proteges. Porque el dinero que llega con consistencia no necesita ser anunciado. Se revela en tu postura, en tu enfoque, en tu ausencia de distracciones. Aprendí a construir en silencio, a callar cuando quería justificarme, a guardar las victorias no por miedo, sino por sabiduría. Hoy entiendo que demasiada visibilidad antes de tiempo retrasa, porque la verdadera riqueza no es espectáculo, es estructura, y la estructura necesita paz para ser construida. Comenta. Mi silencio construye más que mis discursos. Si tú también entendiste que no todos necesitan saber lo que estás haciendo, solo tú. Tópico 10. Cambias la pregunta de ¿cómo ganar más? ¿A cómo mantener y multiplicar? En los primeros meses en que empecé a ganar 10.000, mi único enfoque era seguir ganando. La sensación era de urgencia, como si en cualquier momento pudiera desaparecer, escurrirse entre los dedos, como siempre había pasado. Y de hecho, si hubiera mantenido esa mentalidad, habría desaparecido. Porque ganar más con mentalidad de supervivencia es solo un ciclo más grande de escasez. Fue entonces que entendí que estaba haciendo la pregunta equivocada. Ya no se trataba de cómo ganar más, se trataba de cómo mantener y multiplicar, de cómo convertir ese hito en base. Y esa base en palanca. Empecé a estudiar inversiones, reservas, gestión de riesgos, reinversión en mí misma. Dejé de pensar solo en el mes. Empecé a mirar el año. El largo plazo. La construcción, no solo la conquista. Ese cambio me sacó de la rueda del estrés y me puso en un ritmo más estratégico, más silencioso, más seguro. Porque cuando aprendes a mantener, ganas confianza. Y cuando aprendes a multiplicar, ganas libertad. Comenta, no se trata de más, se trata de mejor. Si tú también entendiste que la abundancia no es velocidad, es constancia consciente. Después de los 10.000, pensé que todo sería más fácil. Pero la verdad es que las preguntas se volvieron más profundas. Y las decisiones, más estratégicas. Porque cuando demuestras que eres capaz, la vida te pone a prueba. ¿Vas a sostener o a sabotear? ¿Vas a subir al siguiente escalón? ¿O te conformarás con haber salido del fondo? Ganar más cambia muchas cosas, pero nada cambia tanto como tú. Empiezas a pensar diferente, a sentir diferente.
a exigirte lo que antes ni sabías que podías entregar. Y eso no te hace menos liviana, te hace más consciente. Hoy ya no celebro solo las ganancias. Celebro la estructura, el silencio, la rutina, la madurez de ver el dinero como un puente, no como un fin. Si estás en el camino, recuerda, los 10.000 no te definen, pero te revelan y te empujan hacia un nuevo ciclo, si tienes el coraje de atravesarlo. Comenta, ya cambié, ahora lo sostengo, si este video tuvo sentido para ti y te recordó a la mujer en la que te estás convirtiendo. Y si aún no te suscribiste al canal, este es el momento. Aquí encuentras visión, verdad y herramientas para seguir creciendo, de la forma correcta.